En Chiapas la escultura ha sido más que una técnica, una vocación histórica, dejando en cada momento de su desarrollo testimonio de los amores del hombre hacia su propio poderío, hacia lo divino, en un encuentro del imaginario hispánico e indígena, de las técnicas europeas en manos locales, del amor a la tierra que nos ha brindado su piel para vestir nuestras quimeras, de la forma emanada de la propia forma, del amor por cambiar de rostro de vez en cuando. La escultura en Chiapas ha sido arte y oficio de muchas manos y muchas motivaciones. Pues el arte prehispánico es un gran legado que nos dejaron nuestros antepasados. De ello, México es importante en la historia del arte mundial, precisamente por ese legado que tenemos mucho de dónde coger. ¿Sí? Y si miramos para atrás los artistas, ¿sí? podemos tener mucha riqueza en nuestra obra. Enriquecemos la obra con eso. Es nuestra identidad. La historia de Chiapas comenzó escribiéndose en piedra. La necesidad de plasmar de manera volumétrica los seres del imaginario y las realidades de los pueblos prehispánicos llevó a configurar un extenso catálogo de magníficas esculturas que hoy aún nos hacen vibrar en sitios arqueológicos y museos. Inmortalizados en la piedra milenaria, los personajes y guerreros de la nobleza maya guardan en su postura expresiva el lenguaje histórico que habla de sus costumbres y la plástica que revela sus dotes de notables artistas. La pureza de los rasgos mayas quedó inmortalizada aquí. El dios misterioso de la tierra explica su verdad en los glifos labrados hace cerca de 4 bacantunes o ciclos de 400 años, en la época de oro de esta gran cultura. Aquellos personajes de tocados imponentes especializados en la astronomía y las matemáticas lograron un calendario superior al de nuestros tiempos, revelado en las estelas de piedra construidas cada 20 años. Perfeccionados en la escultura tanto como en la pintura, grabaron en los dinteles de los templos de Bonampak maravillosas escenas militares. Con vívida actitud y expresión realista, humillan a los vencidos inmortalizando el momento épico que testimonia la grandeza de nuestro pasado. Las estelas o lápidas en forma de obelisco son monumentos conmemorativos característicos de los templos mayas, en los que se anotan las fechas de las festividades de los dioses del sol y el maíz. Las efigies de sacerdotes y personajes bellamente ataviados revelan los grandes alcances técnicos y artísticos de estos escultores mayas, cuyas obras fueron captadas por primera vez para un noticiero. Pero aquí cabe la pregunta, ¿de quién se pretendía la trascendencia? ¿De aquel representado o del escultor que deja testimonio no solo de su mundo, sino de sí mismo? La obra prehispánica es siempre anónima, al menos en el sentido occidental. No lleva una firma estampada como tal que determine una suerte de identidad de la obra con respecto a su autor. Si en su tiempo estos artistas gozaban de un prestigio social, si eran personajes ubicados socialmente como escultores, no ha quedado manifiesto en ningún documento antiguo, sea en la misma piedra o en los códices. El artista formaba parte de un colectivo, lejos de la autoría que reconoce en las artes europeas desde hace prácticamente un milenio.
En tiempos coloniales, la necesidad de decorar los templos en donde se impartía el evangelio a los indios, así como aleccionarlos en materia religiosa, propició la proliferación de esculturas religiosas, representaciones de Cristos, vírgenes y santos que eran elaborados minuciosamente en talleres. En la elaboración de una obra de imaginería intervenían varias manos, lo que implicaba que, en pocas ocasiones, se tuviera noticia de un autor en específico, contándose a lo mucho con una referencia del taller en que había sido creada. Nuevamente, la escultura formaría parte de un proceso de creación anónima y colectiva. Será en el siglo XX cuando las artes académicas en general, para nuestro caso la escultura, cobrarían un lugar como producción especializada. Por fin, la autoría del escultor sería reconocida. Dentro del panorama de la escultura en Chiapas, encontramos un autor que ha puesto el arte del Estado en los escenarios mundiales, Reinaldo Velázquez. Miembro del Salón de la Plástica Mexicana, Reinaldo Velázquez Cebadúa nació en Tuxtla Gutiérrez en 1946. Inicialmente Reinaldo pensó en dedicarse a lo que se llama geometrismo. Hubieron muchas obras de él que ya no existen, pero que eran clara muestra de ese deseo por parte de él. Tiempo después decidió que se iba a dedicar a lo figurativo. Precisamente en la época que yo lo conocí, estaba haciendo muchos retratos. Acababa de hacerle unos retratos al poeta Joaquín Vázquez Aguilar y más o menos a los 10 días de conocerme me pidió que yo posara para él. Esa es una faceta poco conocida de Reinaldo. Fue alumno del maestro Ramón Rosado Conde. Él trabajaba en la Casa de la Juventud y formaron un grupo como de unos 10 o 12 personas. Iban a trabajar a diferentes lugares. Después se enteró de que existía la Escuela de Artes Plásticas y se fue a estudiar ahí y estuvo con el maestro Luis Alaminos. Los especialistas, las gentes que saben, Reinaldo tiene una gran influencia de Vincent van Gogh, que es notable por el uso de la pincelada gruesa y por el color en bruto que utiliza. Después de vivir aquí, pues hasta el 1981, decidió irse a la Ciudad de México y quedarse a vivir allá. Y también decidió en la Ciudad de México dedicarse casi totalmente a la escultura. La figura humana aparece en prácticamente toda su obra, prevaleciendo la masculina, siempre desnudo, estático, con elementos expresivos concentrados en el rostro. Otro rasgo reconocido en sus obras es siempre el elemento sexual explícito, en donde el cuerpo desnudo se expresa en su máxima naturalidad, revelando no solo a un gran anatomista, sino una postura en sus temáticas, muchas veces apologando la diversidad sexual. Sin embargo, estos cuerpos suelen también ser violentados, estimulados por el suplicio, por la flagelación. A
pesar de que algunas de sus obras han sido objeto de censura, Reinaldo Velázquez ha sabido ubicar a su obra en los catálogos del arte mundial. Es, en definitiva, un chiapaneco universal. Reinaldo representa un enorme legado del patrimonio cultural y de la que debemos sentirnos profundamente orgullosos. De forma muy distinta encontramos a un escultor cuya reflexión local le ha ganado un lugar en el arte de Chiapas. Robertoni Gómez Morales se muestra como un amante de su entorno. El uso recurrente de materiales de la región, así como los motivos expresados en su obra de manera franca, directa, sin gran complejidad simbólica, lo han ubicado como un artista próximo a la gente. Soy un chiapaneco que nació en Villaflores, Chiapas, en 1957, un lugar donde se cultivaba, desgraciadamente, ahora ya no, el maíz, donde crecí en el arado de los campos, ¿no? Es donde descubrí la cerámica, es donde brotaban las esculturillas de cerámica, es cuando descubrí el arte. Posteriormente de ahí emigré a estudiar la secundaria en Oaxaca, donde termino, después voy a la Ciudad de México a terminar la preparatoria y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En San Carlos termino la carrera de licenciado en Artes Visuales. Los temas abrevan en las raíces indígenas, retomando elementos de las culturas prehispánicas, como en la obra que se ubica en su natal ciudad de Villaflores, Hombre de Maíz, en la que retoma el mito prehispánico en torno a las sucesivas creaciones y destrucciones del hombre referidas en el Popol Vuh, siendo el maíz la materia prima definitiva del ser humano que prevalecería sobre la tierra. Precisamente como mencioné, la escultura pues estaba presente en mí desde la infancia, con las piezas arqueológicas que se encontraba en los terrenos, ¿no?, de Villaflores. Íbamos caminando, recuerdo también en los caminos, en los ranchos, se veía luego que dejaban pequeñas estelas para que lo viera la gente que iba pasando por el camino, ¿no? Recuerdo mucho esas vivencias y llamaba la atención, ¿no?, las piedras monolíticas, ¿no?, que existían. El arte es un fijador de la historia. Muchas veces olvidamos qué es lo que ha pasado. El arte es como los corridos, ¿no? Por ejemplo, nadie recordaría a Rosita Elvírez que le dieron 3 balazos y uno era de muerte, ¿no? Y al Hipólito le había dado. Pues el arte hizo esa fijación, los corridos, que es la música, el arte popular. Y en todos los sentidos el artista plástico también tiene esa tarea también. En algunos casos. También hay artistas que se dedican a decorar paredes, comedores, ¿no? Pero lo que yo doy más bien es un arte social, de interés social, de problemática social, ¿sí? ¿Qué es lo que va a quedar finalmente? Hay una forma de ver, de pensar, ¿no?, de ver las cosas, de observar, ¿sí? Pues de reflexión, ¿sí? Esto es como ve el artista, ¿sí? Es la verdad, no solo el escultor, el pintor, el escritor, el poeta, ¿sí? Tiene que ser muy observador, tiene que ser muy agudo para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y finalmente alguien que hace nada más, reproduce una figura y no tiene, está haciendo muñequitos de feria, ¿no? Que no tiene movimiento, que no tiene un discurso, esto es un muñeco de feria, ¿sí? De esos que se ganan con las argollas, ¿no?, encantadas, eso es lo que hace, no tiene ningún valor más que plástico, ¿no? No tiene un discurso, como lo decían. Y el discurso te lo da tu reflexión, tu conocimiento, tu lectura, tu vivencia.
Sus obras suelen integrarse no solo al paisaje, sino también a la gente. De pronto parecieran ser alguien más entre los demás alguienes que transitan en torno o frente a ellas. O, por el contrario, permite trascender al observador hacia un lugar más significativo. Le permite sentirse incluso parte de la misma obra. Pues lo más difícil realmente, como decíamos antes, es conceptualizar qué es lo que va uno a decir. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Sí? ¿Qué es el mensaje y ahora cómo lo vamos a realizar para de que de alguna manera no hacerle ruido y que llegamos exactamente a decir lo que tenemos que decir? Sí. Sí, con imágenes, lo tenemos que decir con imágenes. Sí. Que la gente cuando lo vea dice, no, pues tiene razón, es esto. Muchas veces el espectador piensa, bueno, aquí hay algo, está dando un mensaje, pero ¿cuál es? A veces se queda con tarea y lo está reflexionando, finalmente se da cuenta qué es lo que quise decir. Aunque no con las palabras que uno dice, pero sabe de que algo hay un mensaje que es importante. Y pues eso es la tarea más difícil. Y hacerlo finalmente es aspecto técnico, es elaborarlo nada más. Eso finalmente se podría decir que es fácil. Primero, como decía, ¿no? Lo más difícil para las enfermedades es diagnosticar, porque ya diagnosticado, pues ya se toma el medicamento necesario, ¿no? Y es fácil. Lo importante es saber qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a hacer. Voces vivas. La obra habla, o debemos decir canta por sí misma. Este relieve de gran formato, ubicado en el Museo del Café de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, elaborado con cerámica y acrílico, muestra 44 personas, niños, mujeres, hombres, figuras humanas que nos hacen casi escuchar ese unísono. El Museo del Café es un mural de 6 metros de largo por 3 de altura. Es un relieve en cerámica, ¿sí? Trata sobre la masacre de Acteal, momentos antes que llegaran los victimarios ¿sí? Pues a matarlos. Ellos se pusieron a cantar y es el momento que yo tomo a las figuras, ¿no? Son 45, entre mujeres, niños, niñas, ancianos, hombres, ¿sí? Y eso es lo que hago. El mural de Villaflores, que se llama Por la risa hablará el espíritu, que es sobre la identidad, donde está don tío Chico que vuela, que está dándole el don de la risa a nuestra herencia genética, que es una indígena, un español, un negro, una negra, ¿sí? Y por ahí aparece bailando atrás un chino que también llegaron posteriormente, pero es parte de la herencia genética chiapaneca, ¿no? Un perro, un niño, una musa de la risa que le inventé, pues están ahí prácticamente. Esta obra también que tenemos atrás, que es para ver de que el arte como lo decía antes, no es decorativo. Es una obra donde muestra a un gobernante que está pateando la cultura con sus pezuñas de cerdo y en el otro pie apoyado pisoteando las leyes, nuestra constitución política mexicana, en pañales precisamente, un pañal absorbente que absorbe todo lo que tenga que absorber, y viéndose en un espejo, viéndoles en un espejo porque es lo que le interesa, ¿no? Su imagen únicamente. Está que acabo de inaugurar precisamente el 7 de septiembre, el día del terremoto. Inauguré una obra que se llama Todo se mueve y cambia en el universo. Y ese día precisamente hubo el temblor, ¿no? El terremoto que dejó muchos chiapanecos sin hogares, chiapanecos y oaxaqueños. Y posteriormente también el Distrito Federal, y el Estado de México y otros lugares, ¿no?
Es sobre la migración, es un trabajo sobre la migración. ¿Sí? Que finalmente la migración, prohibir la migración es como prohibir la ley universal, ¿no? Esa ley que dice que todo se mueve y cambia en el universo. Que nadie se destruye, todo se transforma. Ese es el último trabajo que he hecho, que lo inauguramos en septiembre. Es un mural de 7 metros por 2 metros de altura. Obras como estas muestran en Robertoni Gómez a un escultor comprometido con un arte social, siempre cercano al público. Pues una de las aportaciones que he hecho en el arte, aparte del aspecto técnico, es precisamente de tener como la que tenemos atrás, es un mural trashumante, precisamente ahí pues, lo llevo a donde sea necesario, que la gente lo vea, que se dé cuenta que el arte pues se puede, denunciar con el arte, ¿no? Es un arte de denuncia también. ¿Sí? Esto pues está agarrado al soporte, está con tornillos, lo puedes montar, como los murales que he hecho son desmontables. Están hechos con tablillas de barro, con losetas de barro, de 25 por 25 cada una, que donde quiera como un rompecabezas lo puedo ir a armar. ¿Sí? Lo puedo llevar en cajas fácilmente, lo puedo transportar donde yo quiera. ¿Sí? Al otro lado del mundo lo puedo llevar y no hay ningún problema. ¿Sí? Mientras en cambio en otras, eso no quiere decir de que yo esté hablando así, las otras formas de mural pues son grandes obras, ¿no? De grandes dimensiones y es difícil de transportarlas, de moverlas. ¿Sí? Implica mucho esfuerzo y mucho dinero. En este caso pues yo, sí, 2 o 3 gentes podemos hacer esto. ¿Sí? Y pues eso me da versatilidad de alguna manera, ¿no? El mural de San Cristóbal, el de Villaflores, Voces Vivas, está de esa manera. Pues esa ha sido mi tarea de identidad. El artista también es uno que le da identidad al pueblo, que le dice que es lo que es, qué es lo que somos. Esa es mi preocupación en el arte, eso es lo que abordo, ¿no? Un monumento de significación cívica para los chiapanecos. Un escultor que ha trascendido a Chiapas en su proyección y en sus temáticas. Un artista amante de su terruño y su gente, próximo, inmediato. 3 formas de abordar la escultura en Chiapas, botones solamente de diversidad descomunal. Una historia imparable y ancestral en que la piedra, madera, yeso, barro y metal han ido dejando de ser ellos mismos, transformándose en leyendas, personas, animales, ilusiones y voces, mimetizándose con el mundo.